Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes la continuación de estas clases, estas charlas o como usted prefiera llamarle, sobre el camino del místico, que es un programa, ¿cierto?, de autoconocimiento, de poner en práctica las etapas y vivencias que tiene una persona que decide, ¿cierto?, salir de la esclavitud, salir del sistema muchas veces que esclaviza la mente, el alma y el espíritu y el cuerpo de la persona, que es similar a los viajes que el pueblo de Israel tiene en su travesía desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán. Se detienen en 42 estancias o 42 campamentos, ¿sí? Allí el creador, en cada uno de estos 42 campamentos, hay algo que perfeccionar, hay algo que mejorar, hay algo que observar, ya sea lo bueno, lo malo, todo es parte de nuestro desarrollo. Lo bueno, seguir perfeccionando, y lo malo, poder mejorarlo, cambiarlo, transformarlo, para que lleguemos a la tierra prometida que el Santo Bendito nos promete. El camino del místico es algo que no es fácil para algunos le encaja perfectamente a su situación o a su pensamiento o a su estilo de vida. Hay personas que definitivamente nunca han encajado al sistema, nunca han estado en el sistema, sino que participaron en el sistema pero nunca fueron parte de él. Y por ende, cuando te haces un exiliado, un enemigo del sistema, el sistema te va a perseguir, te va a buscar. Lo mismo sucede con lo que vamos a ver hoy día en el campamento número 3, que es parte de la vivencia que una persona tiene para enfrentar su proceso de crecimiento espiritual. Te sugerimos y te recomendamos que puedas ver los videos anteriores para poder entender qué o de qué se trata todo esto del camino del místico. Hoy día vamos a hablar del campamento número 3, que es y hace referencia a Migdol, que es una zona donde el campamento de Israel tiene que detenerse porque es el momento clave que va a definir si cruzan o no cruzan el Mar Rojo, que en hebreo es el verdadero Yam Suf, ¿sí? Bien, si te encontraste con este video por primera vez, pon atención, puedes ver los videos anteriores para que puedas tener todo el proceso de trabajo espiritual, y si quieres verlo y después ver los demás, te aseguro que te va a llevar una gran sorpresa y te vas a dar cuenta que probablemente lo que estés viviendo hoy es y encaja perfectamente con tu vivencia. Y esto es claramente una observación que tienes que hacer, que el creador te está mostrando el camino que debes seguir. Bien, acá no promocionamos ninguna religión. De hecho, si ustedes pueden ver el canal, hay un botón a donde está ciertos videos, listas de reproducción, los shorts, ¿cierto? Y hay uno que habla acerca de o información. Y ahí están nuestras bases sobre y respecto a la religión. Nosotros no promocionamos ninguna, nosotros promocionamos, como se dice, el acercamiento al creador basado en la mística hebrea, por eso que se llama así la escuela. No puse o no pusimos, ¿cierto?, atención antes quizás, porque la mentalidad que uno tuvo anteriormente en la vida sobre la religión, creyendo que era lo único que había, nos dimos cuenta que la Biblia no se casa con ninguna religión. La Biblia es la palabra de Dios, la Sagrada Torá no está vinculada a ninguna religión. Que se quieran apropiar de ella muchas religiones, esa es otra cosa, es otro cuento. No vamos a entrar allí en esos detalles. Lo que sí es cierto es que el camino del místico es una forma de vida, un estilo de vivencia, de experiencia que nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Bien, entonces, vamos con el campamento número 3 delante de Migdol, que esto aparece en Números, capítulo 33, verso 7. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Migdol, como se puede ver allí, es una especie de torre, ¿sí?, que en los tiempos de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Migdol era una especie de torre natural de vigilancia, de gran vigilancia. De hecho, era uno de los lugares más temidos por el hombre de cruzar y atravesar dentro de los territorios
que abarcaban el Egipto o el imperio egipcio de aquella época, porque se dice que había una especie de vigilancia no tanto por humanos, y esto es lo interesante, sino que la vigilancia era con entidades demoníacas, dioses de la antigüedad, que en el fondo son espíritus, demonios desencarnados, que cuidaban un territorio y que allí la gente les hacía retroceder a Egipto. Esta es una de las cosas muy importantes que se desarrolla, y de hecho nosotros lo desarrollamos en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pascua, cuando empezamos a hacer el relato y también a estudiar de manera esotérica y mística que muchos piensan que Egipto estaba rodeado de muchos soldados, de mucho ejército, cosa que no es así. Por eso que la Biblia destaca y cuenta el número de carros que tenía el faraón, porque era fácil de contar. No tenían muchos soldados, no tenían muchos guerreros. Sí, eran temidos, eran temibles, por supuesto que sí, pero no eran tantos tampoco. Usted se preguntará, bueno, el ejército que tenía Israel cuando salieron de Egipto era mucho más grande que los carros. Era superior, y de hecho, si hubiesen querido defenderse, ¿cierto?, de la manera natural, probablemente hubiesen quizás empatado o quizás hubiesen triunfado con un enfrentamiento cara a cara con el ejército del faraón, que eran 600 carros. Entonces, acá estamos hablando de algo que es más esotérico, más profundo, y que dice que, bueno, la tradición enseña que Egipto no tenía muchos guerreros o soldados para vigilar el territorio. Entonces, ¿quién era lo que vigilaba en el territorio? Eran entidades desencarnadas que habitaban en rocas, habitaban en lugares naturales, que estaban consagrados, ¿cierto?, con rituales, con brujería, con magia negra, y que estas entidades eran los 10 entes espirituales, demoníacos, principados, que guardaban y cuidaban a Egipto en todos sus territorios. ¿Qué es lo que pasa? Que eran puertas con puertas, torres de vigilancia espiritual, que cuando una persona quería escapar de Egipto, lo hacía inmediatamente aterrorizado y con pánico volver a Egipto. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien iba a escapar, ¿cierto?, una planificación muy exhaustiva, de pronto se encontraban con la puerta del perro, o la puerta del dios Anubis, o la puerta del dios cocodrilo, la diosa cocodrilo, ¿cierto?, o el dios pájaro, y cuando la persona iba a escapar, inmediatamente el sonido, ¿cierto?, del animal en sí le hacía vibrar dentro del cuerpo de la persona o del esclavo, y le hacía retornar hasta que se le pasara el dolor y el espanto. Por ejemplo, nos cuenta ya el misticismo que cuando iban por la puerta de Anubis, muchas personas iban escapando, no había ningún vigilante, ningún humano vigilante, y llegaban por la puerta donde estaba el dios Anubis, sentían las mordeduras de perro. Es como que la persona iba escapando y de repente sentía como que los perros lo mordían y no había ningún perro. Sentían el ladrido del perro en sus oídos y no había ningún perro. ¿Qué es lo que significaba esto? Que era un arte oscuro que los egipcios practicaron y consagraron sus lugares, colocando fortalezas demoníacas espirituales del mundo invisible para proteger el territorio, para que nadie escapara. Fácil llegar a Egipto, difícil escapar. Se parece mucho a la canción, no es lo mismo, pero se parece mucho a la canción muy famosa que se llama Hotel California. Fácil llegar al hotel, difícil escapar, imposible escapar. Entonces, acá ocurre que los esclavos no podían escapar porque habían entidades que guardaban en estas torres de vigilancia, en estos puestos de comando espiritual, y que nos habla acerca de Migdol, la escritura, y que lo que significa Migdol, torre de vigilancia. Gadal viene del verbo hacer algo muy grande. Claro, la gente llegaba ahí y después retrocedía, no avanzaba más. Y aquí tenemos una enseñanza que nos habla la escritura, que aquí la columna de nube, una parte de la columna de nube, se transforma en densa tiniebla para frenar a los ejércitos del faraón, y por otro lado ocurre el milagro de la abertura del Yam Suf o el Mar Rojo para que el pueblo pueda escapar de la mano del faraón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo o cuál es la enseñanza que hoy día tenemos que tomar de aquí nosotros que hemos decidido
seguir el camino de la mística hebrea. Primero que todo, saber que siempre y constantemente una de las cosas que a nosotros nos frena para el avance espiritual es que nos sentimos vigilados. Sí, esto es algo que tiene un aspecto psicológico, pero también tiene un aspecto más profundo, que es una psicología oscura, que gente te vigila y te observa qué es lo que te va a ocurrir a ti. De hecho, te maldicen. A mí todas estas veces me maldijeron. Me dijeron, tú te vas de la religión, tú te vas por estos caminos errados. De hecho, me acusaron de ser promotor de falsas doctrinas, de doctrinas de fuego extraño, y eso se lo dijeron incluso hasta amigos míos de confianza, que no se juntaran conmigo, de que yo era prácticamente un dañador, un mentiroso, y cuánta porquería, inmundicia de repente lanza la gente, y que no sabe que en el fondo el camino del místico es un camino que llega a un punto donde hay mucha vigilancia sobre ti. Y de pronto, cuando ya te logras escapar, cuando logras salir, cuando Dios te abre el mar para que tú puedas cruzar, después ya nunca más te vigilan, porque ya te consideran un caso perdido, y de hecho ya después te consideran, bueno, que esta persona se lo lleve el diablo. El hermano tomó el camino de la mística, el camino del satanismo, el camino de la brujería, de lo diabólico, y en el fondo el creador lo que te está haciendo es, esta es la última vigilancia que te van a hacer, después ya ni siquiera te van a mirar porque ya no le eres importante, o ya se dieron por vencido porque ya no estás a la vigilancia de ellos. Atención, ya no te vigilan más porque no tienen el poder de vigilarte. Ya cruzaste el Yamsuf, cruzaste el Mar Rojo, y ya no tienen cómo saber de ti. A menos que tú andes mostrando fotografía, andes mostrando qué es lo que compras, qué es lo que haces, te siguen vigilando. Y eso es algo que hoy día nosotros tenemos que evitar por todos los medios, de andar mostrándose tanto. Pero aquí en el fondo lo que nos habla de Migdol, el tercer campamento que Dios le hace pasar a los hijos de Israel en Migdol, y Israel se siente obligado a caminar hacia adelante. No tiene cómo volver atrás porque ya el faraón no hace tratos, y esto es cuando ya a ti ponen vigilancia, te dicen, no, esta persona no hay que saludarla, esta persona hay que hacerle la guerra, hay que hacer la vida imposible, incluyendo de repente a familias que te hacen la vida imposible porque tú abrazaste la fe hebrea, por ejemplo, el camino del hebreo, el misticismo, la cabalá, qué sé yo, y la gente inmediatamente te empieza a acusar, y ya después no quiere tratar contigo, sino que después te ataca de manera frontal, te ataca. Pero debes saber que el Creador pone una nube de oscuridad sobre tus enemigos. O sea, tus enemigos no van a ver jamás lo que Dios tiene para ti. Así de simple. Tus enemigos jamás van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Nunca. Porque les pone una cortina de tinieblas, una columna de fuego que le impide a ellos atravesar, y de hecho ni siquiera te pueden tocar, ni siquiera un solo pelo. Que te quieran observar, sí, por supuesto. Van a querer buscarte, observarte, saber todo de ti, a ver si caes o no caes, si de pronto vuelves, porque una de las cosas que yo pude ver en la religión, mis amigos queridos, es la carnicería brutal que pasa cuando una persona se va. En vez de decir, hermano, que te vaya bien, Dios te bendiga, mira, si tú estás estudiando esto de la mística hebrea, que puedas tú perfeccionarte, que puedas aprender mucho más, si tienes algo para compartir, puedas compartirlo con nosotros, que te vaya bien en tu travesía, cuando quieras volver aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos, si no entendiste quizás tu desarrollo espiritual, no importa, aquí estaremos nosotros para recibirte con los brazos abiertos, y como se dice, como amigos. Eso es imposible. De hecho, te contaría me sobrarían dedos de una pura mano de lugares que pastores o siervos o líderes, ¿cierto?, de las comunidades mesiánicas te dicen a ti, vuelve cuando quieras, y bueno, si quieres salir o quieres irte por otro rumbo, no importa, tú vas a ser nuestro hermano en la fe, y Baruch Hashem, sigue adelante, te queremos, te amamos. No, eso no lo vas a encontrar. De hecho, ojalá que tú te vayas luego, porque es la forma, ¿cierto? Porque eres un enemigo. ¿Mm? Cuando tú no estás de parte del sistema, tú pasas a ser enemigo.
y después te persiguen, te rastrean, te buscan, te hacen acoso, ¿sí? Tú no tienes que permitir eso. De hecho, cuando tú le dices al creador, creador, mira, por acercarme a la mística hebrea, yo quiero conocerte y aquí me encuentro con Migdol, una torre de vigilancia, grande. Te quiero pedir ayuda. Quiero ir a la tierra prometida, quiero tus bendiciones, quiero acercarme a ti, quiero conocerte, principalmente quiero conocerte, pero tengo gente que constantemente está en su torre de vigilancia viendo qué es lo que yo hago, a dónde voy, si me ve caer o no me ve caer, si me ve enfermo o si no, no me ve enfermo. Quieren hacer una carnicería de mí. Claro, los carros del faraón eso quieren. Quieren destruirte, siendo tu propio hermano o tus colegas en la fe, ya sea de cualquier religión y de cualquier pensamiento o de cualquier movimiento. De hecho, yo a veces he visto más cariño y más amor en la gente del mundo, antes que en los propios creyentes en el Dios Padre. Entonces, esta es una de las cosas que el camino del místico tiene que recorrer y tiene que saber qué es lo que le va a tocar. Tienes que estar decidido a que la vigilancia que está sobre ti, de las personas que andan buscando, que te andan rodeando, que quieren saber en qué andáis, lo digo así en jerga chilena, tienes que saber que luego de esto ya no te van a hacer eso, ya no te van a vigilar, ya no tienen poder sobre ti. En estos momentos pueden tener una influencia sobre ti porque hay muchas personas que están dispuestas a ser pisoteados por los caballos del faraón, retrocediendo y volviendo con la cola entre las piernas, volviendo al mismo lugar de donde salieron. Atención, esta es parte del camino de la mística. Atravesar Migdol. Porque Migdol, si bien es cierto, significa Migdol, una torre de vigilancia grande, algo grande, está muy grande por suceder. Es que, curiosamente, el creador tomó las mismas letras de esta Migdol y la transformó para beneficio del pueblo de Israel, porque una de las cosas más grandes que hizo Dios fue abrir el mar para que el pueblo pasara en seco. O sea, todo lo que se usó para mal, el Eterno lo usó para bien para ti y para el pueblo. La columna, ¿cierto?, de protección que aparece en Etam, ahora se transforma como una nube de fuego y de oscuridad para que los egipcios no puedan atravesar. Y de hecho no podían atravesar porque estaba eso, estaban confundidos. Era una tiniebla densa que Dios les mandó a ellos. Y eso es lo que va a pasar con la gente que te odia, con la gente que te lastima, con la gente que quiere verte destruido, que tú abrazaste ahora el camino de la mística y ya no le haces caso, ya no tienes, ya no eres más vasallo de la religión o del líder que va por delante que te tiene que decir todo lo que tienes que hacer. El creador le pone una tiniebla, una oscuridad para que no te persiga. Claro, la influencia está, porque está ese temor de decir, ¿y ahora qué tengo? Enfrente tengo el mar, tengo atrás, ya no puedo volver atrás, aquí tengo que seguir hacia adelante. Pero nos encontramos con la muralla, o sea, la muralla, la torre, y nos encontramos también con el mar. El mar, el caos, el mar, ¿cierto?, que representa a la gente, a las personas. Tengo que atravesar, pedirle a Dios que me ayude a avanzar. Yo no quiero que la gente sea impedimento, al contrario, que se haga a un lado para yo pasar en seco. Esa es la enseñanza. Hoy día nos encontramos bajo esa paradoja. Y de hecho, en este punto, muchos ya tienen miedo y aquí algunos retroceden y prefieren ser pisoteados por los jinetes y los caballos del faraón. Porque se sienten vigilados. Y esta es una presión psicológica, amigo, que te va a pasar a ti. Y te puede pasar a ti. Que familiares, parientes, amigos, conocidos de la religión te van a estar constantemente haciendo y sofocándote, no te dan la libertad, pero tú tienes que vencer, porque muchos ya lo hemos logrado, hemos salido de eso. Obviamente, algunos, cuando supieron que la escuela de misticismo hebreo se levantó, también se levantó la oposición. No, esta gente, este hombre es un engañador, no le crean, no vean el canal, y un montón de barbaridades que
prohibiciones de ponerse en contacto con nosotros, qué sé yo, de hecho, un montón de cosas que no se puede ni siquiera nombrar por acá. Pero hay algo que es cierto, amigos. Cuando tú estás dispuesto a cruzar, y preferible que las aguas te cubran antes que volver a Egipto, el Creador va a abrir el mar para ti. De hecho, el milagro ocurre para los valientes, para los que están dispuestos a todo. Pero esto de Migdol, mis amigos, esta vigilancia que uno tiene, la presión social, es algo, lo mismo pasa con el tema de la pandemia, lo que ocurrió, ustedes saben. Había una presión psicológica, social, por aquellas personas que no estaban de acuerdo con esto. Y obviamente ustedes me entienden que no puedo hablar tan explícito porque acá pueden censurar el video. Tuvimos cualquier presión, pero sin embargo seguimos adelante. El día de hoy nosotros tenemos que estar preparados. Si tú quieres seguir el camino de la mística, vas a enfrentarte a esta etapa que puede durarte, no sé, unos 3 meses, de repente puede durar 6 meses, puede durar un año, puede durar 2, puede durar 3. Dependiendo del carácter y la cualidad que tú tengas, el Creador ve también tu interés en servirle. Y a veces uno dice, claro, Creador, yo tengo miedo de la vigilancia. Y a veces el Creador te dice, bueno, tienes que vencer esto de la presión social y psicológica, y te puede tener un año o 2 años. En cambio, si ve el Creador que hay una persona que no le importa nada, que le da para adelante, que sigue adelante, el Creador puede tener esto de la vigilancia a las personas que quieren hacerte daño a lo mejor una semana y se lo olvidó, o simplemente dan el caso por perdido. Pero si tú ves que te está ocurriendo, que tú abrazas el camino del místico o de la mística, y de pronto Dios inmediatamente coloca una nube de confusión para que no te molesten. Pero ¿por qué te molestan? Es porque tú estás dudando. Estás dudando incluso hasta del Creador, estás dudando del camino de Él. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que vigilar, tienes que preocuparte de no tener miedo ni siquiera por la vigilancia, y tampoco tener miedo, ¿cierto?, por cruzar el mar, que ocurre. Nos da pánico escénico. Se cuenta en el Midrash que Moisés siempre tuvo problemas con el factor agua. Cuando va, ¿cierto?, a castigar Dios en las plagas, ¿cierto?, para castigar el río Nilo, le dice a Aarón que él golpee al agua, porque él no tenía, bueno, hay muchas explicaciones, pero él no tenía, como que se ponía muy nervioso. Luego, el problema del mar, también, se turbó, se le dio pánico y le dijo a Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Y el Eterno le dice, ¿qué tiene en tu mano? O sea, ¿cómo fue lo que yo te enseñé? ¿A dónde quedó la enseñanza que yo te mostré? Es que me dio miedo, pánico. Luego problemas con las aguas de Mara, ¿cierto? Y después el agua de la roca. Y usted te va a dar cuenta que el factor de Moisés es que es el mismo que nos ocurre a nosotros cuando tenemos este pánico escénico, que de repente no sabemos cómo reaccionar frente a nuestras emociones, porque el agua representa las emociones, a nuestro espíritu desbordado de repente. Y obviamente que le pedimos al Creador que nos ayude a controlar nuestras aguas. ¿Por qué? Porque Él es el que separa las aguas para hacerte caminar en seco. Aquí estamos nosotros para poder ayudarte. No te sientas solo. Si bien es cierto, el camino de la mística, uno puede acompañarse de buenos aliados, de buenos amigos, de buenos partners, como gracias a Dios el día de hoy en la escuela de misticismo hebreo tenemos un gran número de amigos, partners, que están dispuestos también a que esto continúe y nos apoyan. Lo espiritual, nos apoyan en la oración, en el cariño, en el compañerismo, en lo económico. Nunca vas a estar solo, aunque el camino de la mística es un camino que se vive solo, pero al mismo tiempo, cuando tú comprendes que la soledad es solamente una ilusión, te das cuenta que estás acompañado de un ejército de personas que piensan igual que tú. No estamos solos, menos cuando tú decides
acercarte al Creador y también estar dispuesto a conocerle a Él. Jamás te va a dejar solo. Por eso es que el Creador, para Él hubiese sido fácil haber tomado otra ruta y Él los hizo pasar por la ruta más difícil. ¿Para qué? Para sacar de la mente la esclavitud, y todos estos 42 campamentos son las etapas y las vivencias que tenemos nosotros en la vida. Así que no tengas miedo. Probablemente tú dices, no, yo no quiero saber más de la religión porque la religión me desilusionó, he sufrido. Probablemente el camino de la mística sea el verdadero camino para ti. Capaz que esto sea el camino que andas buscando para llegar al Creador y conocer al verdadero Mesías de Israel. Que por cierto, es Yeshua, bendito sea. Ahora la gente le da pánico o le da vergüenza decir, no, pero es que usted habla de la raíz hebrea, pero los judíos no creen en Yeshua. Bueno, ellos no creerán, algunos no creerán, pero algunos sí creemos en él. Creemos y le servimos y estudiamos y valoramos y seguimos el camino que él siguió, que él nos trazó, la halajá de él. Punto. Entonces, mis amigos, la enseñanza es que Migdol es algo que debemos atravesar, cruzar, no tener pánico, no tener miedo de la observancia. Nos van a observar, van a estar vigilándonos, pero eso es momentáneo. Hasta que crucemos, ¿cierto? Por el mar, por el Yam Suf, o el Mar Rojo como lo tradujeron. Después la gente ni siquiera se va a acordar de ti. Y si se acuerda, ya se acordarán como un caso perdido. Y gracias a Dios no estamos para andar demostrando nada a nadie. No es que voy a demostrarle que estoy bien. No, no te preocupes de esas cosas. El Eterno se encarga de demostrarte o de llevarte a caminos amplios. No es necesidad que tú te andes mostrando. La gente que va a observar va a decir, no, esta persona ya perdí el rastro, déjenlo solo. Así de simple. Hoy día tenemos nosotros esta etapa, el campamento número 3 del camino del místico. Bueno, agradecemos que puedas compartir estos videos como ya los estás haciendo. Lo estás compartiendo a tu amigo, a tus conocidos, a aquellos que están en el mismo pensamiento tuyo, desde nosotros. Este material va a ser de gran ayuda y una motivación también para seguir el camino, la ruta que nos trazó, seguir adelante. En la descripción del video vas a encontrar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Telegram, nuestro blog, ¿cierto? Y también vas a encontrar la forma también de apoyarnos y también suscribiéndote vas a poder acceder, ¿cierto? A unos menús de unirse si te quieres hacer miembro de nuestro canal. También allí hay unos beneficios y bueno, también es muy aceptable y con mucho cariño también tus aportes en lo económico para seguir continuando con estos temas. Bien, agradezco al creador esta oportunidad y bueno, como se dice, atravesar Migdol, eso es lo que tenemos que hacer para la gloria del creador. ¿Ya? Agradecemos que puedas darle un like para que el algoritmo de YouTube pueda, ¿cierto?, ampliar el rango de búsqueda y si hay personas que están buscando algo relacionado con lo que estamos estudiando, pueda llegar a ellos también. ¿Ya? Así que un beso y un abrazo para todos.